Bueno, muy buenas tardes para todos. Oficialmente pues hemos iniciado la clase del día de hoy. Eh, Agradecerles a todos los que se encuentran en estos momentos y de nuevo pues recordarles por favor que las personas que no han entregado actividades, que todavía no las han terminado, por favor subirlas. Estoy terminando con el grupo 2, yo creería que ya esta noche empiezo con ustedes a calificar en el grupo 3 y me diría que mañana ya estaríamos todo el día. Bueno, entonces el material para el día de hoy ya fue publicado. Vamos a retomar parte de lo que habíamos visto el día de ayer. El día de ayer habíamos visto formatos de condicionales para resaltar mayores, menores, entre. No escucha, Cristian no escucha, pero Cristian me dicen que no escucha, pero si ustedes sí me escuchan a mí. Sí, profe. Sí, señor. Ah, ok. Listo. Entonces, ayer habíamos visto reglas para resaltar celdas, dependiendo si era mayor, menor, entre. Bueno, entre no lo vimos como tal. Vimos esto que contiene, vimos la opción de fecha y vimos cómo duplicar valores, recuerdo, función hoy y vimos la función k décimo mayor. Bueno, entonces el día de ayer habíamos visto, listo, Cristian, dale. Habíamos visto solamente la aplicación de una regla para las celdas. Entonces resulta que nosotros no solamente podemos aplicar una regla, podemos aplicar dos reglas dentro de un rango de celdas. En el día de ayer decíamos que nos resaltaran las celdas en el caso de notas que fueran mayores a 12, si mal no lo recuerdo, y pues utilizábamos la regla de es mayor que. Para este caso pues vamos a decirle que utilicemos como opción resaltar las celdas mayores a 12 y menores a 9. Bueno, me explico. Para las mayores a 12 yo espero que me dé un color de relleno rojo. Y para las de menor a 9 espero que les den un relleno amarillo. Para no cambiar el formato de los que ya están ahí puestos. Entonces, para hacer un formato condicional, pues básicamente deben coger el rango de las celdas a las cuales ustedes le quieren aplicar formato y a ese rango precisamente le dan reglas para resaltar celdas y vamos a colocar la primera de que sea mayor a 12. Le vamos a decir es mayor que y en es mayor que vamos a colocar 12 y eso nos va a colocar en relleno rojo todas las que se encuentran por encima de 12. Ahora, no es nada diferente colocar un segundo formato condicional dentro de ese rango de celdas. No hay que hacer como tal nada en especial. Lo que hay que hacer es irnos de nuevo a formato condicional, irnos a donde dice es menor que, en el caso de que queremos aplicar que sea menor a 9, perdón, y le colocamos el 9 y en este caso le damos la opción de relleno amarillo. Perdón, yo miro acá, no se ve lo que estoy haciendo, ¿cierto? No, profe, no se ve. Menos mal me acordé. Es básicamente esto. ¿Recuerdan que les salía una tablita de esta manera? Para tanto mayor como menor, les debe salir así. Solamente que les va a decir acá es menor que y la otra le va a decir es mayor que y aquí le va a decir aplicar formato a las celdas que son mayores que. Hasta ahí, bien. Sí, profe. Sí, señor. Listo, entonces todos pudieron colocar las dos condiciones, ¿cierto? Sí, por acá sí. Bueno, cuando digo dos condiciones me refiero a que en unas sean para amarillo y en otras sean para rojo. Entonces, la primera bueno, ahí no hay ningún inconveniente al momento de colocar.
dos condiciones, bueno, dos condicionales para que me resalten las celdas. Yo puedo hacer eso mismo para los precios, para las fechas de existir y para los nombres. Entonces, bajémonos por acá un momento. De las opciones que de pronto nos hicieron falta ver el día de ayer si mal no recuerdo, creo que terminamos haciendo casi una tabla de frecuencia, que a lo último el error fue que no ordené los datos. Pero bueno, me entendieron al final que el 10% de los valores superiores hace referencia a que internamente Excel saca la frecuencia de esos datos y los que se encuentren en ese 10% superior son los que van a resaltar. Resulta que también podemos decirle, creo que el archivo que les compartí no está corregido el promedio acá, para que por favor lo corrijan, porque hay otra función, bueno, hay otro formato condicional que pues sigue básicamente las reglas que hemos venido trabajando, de decir que me resalte los valores que se encuentran por encima del promedio. En este caso, como en la celda J35, el promedio es de 16, si yo le digo que me resalte los que están por encima del promedio, me debe resaltar tanto 17 como 9. Vamos a verificar eso pues muy sencillo y muy corto. Vamos a seleccionar el rango de las celdas y una vez se seleccione el rango de las celdas, van a ir a formato condicional y en formato condicional van a decirle reglas para valores superiores e inferiores y le dicen por encima del promedio. Y efectivamente ustedes se van a dar cuenta cómo en cada fila, teniendo un promedio de 16, pues nos está resaltando cada valor por encima de su promedio. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. En caso contrario, si yo quisiera decir, bueno, yo puedo pararme acá sobre precisamente me quedo acá sobre el mismo rango de datos y le digo formato condicional, sostengo los que sean por encima del promedio con rojo y le voy a colocar a los que sean por debajo del promedio otro relleno, que en este caso les colocaré relleno amarillo con texto oscuro. Esta sí sale. Y le doy a aceptar y ahí me aparecen en rojo los que están por encima del promedio y en amarillo los que están por debajo precisamente del promedio. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Bueno, entonces ya por acá las otras reglas, salvo quizás la última que vamos a ver acá, son más fáciles. Yo les voy a dar acá un momento, hay una opción del formato condicional que se llama formato condicional con barras de datos, en las cuales me aparece unas opciones de esta manera, que básicamente son las mismas, solamente que la primera es un relleno como más suavizado, más degradado, como su nombre lo indica, y la segunda es un relleno pues más fuerte, más sólido. Quiero que noten lo siguiente acá un momento. Voy a seleccionar el rango de celdas y le digo reglas para, perdón, le digo barra de datos y selecciono cualquier barra. Les pregunto, visualmente, ¿ustedes qué entienden que hace esa barra de datos? Ese formato condicional de barra de datos. Que rellena con color, digamos, 17, rellena toda la celda y va rellenando dependiendo la cantidad que muestra ahí. O sea, grafica la cantidad. Correcto. Leonardo, me imagino que ibas a aportar lo mismo. Más o menos, profe, porque yo creo que también, o sea, también lo hace como basado como en un promedio, ¿no? Sí, porque pues 17 es el número mayor y pues es el que está más lleno. Me imagino que también calcula la base, o sea, la gráfica está basada como en un promedio, Sí, me da la impresión. hace como un rango y dice, bueno, el 17 es el mayor, entonces se lo lleno todo. Y
el resto de números pues dice, bueno, lo voy a ajustar a ese 17 que es como el todo para mostrarlo visualmente. También como lo decía ahorita, creo que era, sé que era por la A, Andrea Carolina, creo. Entonces, listo. Eso es exactamente, pues igual lo que acabamos de decir. Para el caso de acá de precios, pues es otro ejemplo que es bastante sencillo también, que yo le puedo colocar una barra de datos. En este caso no se la pongo sólida, sino que se la pongo degradada, y lo que cambia es la opacidad que tiene precisamente esas barras. Para el caso de precios, vuelve y hace lo mismo. Mira que identifican el 4500 como el más grande, y con ese 4500 pues ajusta, totaliza, y con el resto de datos pues va ajustando a ese 4500 cómo va a distribuir aproximadamente esas barras de datos. Entonces creo que esta es bastante sencilla y no hay lío, ¿cierto? Sí, todo claro. Sandra, Sí, cuéntame. claro. Sí, señor. Profe, qué pena. ¿Cómo fue que sacaste la tabla? ¿Me puedes mostrar nuevamente, please? Claro. Buenas noches, profe. Qué pena con usted, se me cayó el internet. Ah, bueno, listo, Jorge. Bueno, entonces, para Sandra, iba más o menos así. Resulta que acá tengo un listado de precios y yo quiero como que me aparezca una barra en la que me diga cuál es el más alto y cuáles otros son pues más bajos, como una escala básicamente. De hecho, la siguiente es una escala, pero esta yo también la llamo de esta manera, a forma de representar visualmente eso. Entonces yo le doy formato condicional y me voy a la opción que dice barras de datos. Y en barras de Gracias. datos, ahí selecciono cualquiera de esas opciones. Todas me van a hacer exactamente lo mismo, lo que me va a cambiar es el color. ¿Listo, Sandra? Gracias. Listo. Listo. Jorge Antonio, me dijo que se había caído el internet. Se le cayó el internet desde ese punto, me imagino. Jorge Antonio, ¿volví se le cayó el internet? Sí, señor. Ah, ok, pero entonces bueno, ya vamos bien ahí todos. Listo. Daniela, cuéntame. Profe, una pregunta. ¿Este formato o esta condición solamente aplica bajo los mismos, digamos, bajo los mismos datos que estamos poniendo, y sobre eso asumiría que en este caso el 4500 sería el 100%, o nosotros podemos darle alguna condición para que nos muestre esas barras? No, en este caso lo está asumiendo ya por defecto que 4500 es el 100%, porque le está tomando el rango de los datos y está identificando que de esos datos, 4500 como es el máximo, lo va a tomar de esa manera. Ya como tal, ese Por formato eso, está... es decir, nosotros... No, ahí en ese caso no. No sé qué caso tendrías como de aplicación en eso. ¿Cuál te da...? Cuéntame qué caso sería. No, digamos, pongo un ejemplo. Ujú. Yo tengo una base de datos en donde necesito que me muestre, por ejemplo, que me muestre qué tan bien o qué tan mal va una persona, en Sí. X datos. Pero, digamos, estamos hablando de porcentajes. Aquí me da como 4500, en este caso como un 100%, pero si yo quisiera cuadrarlo bajo una medida estándar, ¿podría hacerlo? Ah, ok, que resalte. Ejemplo, si tu estándar es 8000 y hay uno en 16000, tú lo que quieres es que solamente aparezcan los de 8000 con la barra. Correcto. Listo. Resulta que por acá creo que no se ve. Sí, no se ve. A ver. Rango por encima. Únicos o duplicados. Ya les comparto. Dentro de las opciones que acá veo con las barras, ninguno me lo permitiría. Listo, profe. Pero, más sin embargo, tendré en cuenta la consulta y la revisaré porque no encuentro ahí alguna. Sandy. Profe, qué pena que no encuentro la opción de barra de
datos. O sea, estoy usando el ¿El cheat? online, Excel online, Listo. pero no lo encuentro. Ya miramos. Hoja de cálculo. Ya sea que ingresando hoja de cálculo, ya te digo, revisa un momento. Y la voy a dejar abierta, más bien no la cierro para en caso de alguna duda. Eso debe estar en formato condicional, formato. Perdón un momento que las hojas de cálculo son bastante lentas. Un color, escala de colores. Punto mínimo, punto medio, punto máximo. En este caso, perdón, comparto acá un momento. Listo. Solamente te aparecen esas mismas opciones, ¿cierto? Un color y escala de color. Y ahorita, y lo que dijimos fue que fuera una barra de datos. No, parece ser que ahí estaría limitado el Google Sheets, estaría limitado solamente a colocar un color o una escala de colores, que es el siguiente. Porque aquí no va a añadir otra regla y me va casi a lo mismo. Entonces estaríamos, pero debe haber alguna opción. Déjame, yo la consulto y te la traigo y te la traería mañana, ¿te parece? Que es que yo soy sincero, yo la verdad he manejado más la aplicación de Google que la aplicación de Sheets, casi que por lo mismo, porque es a veces engorroso encontrar las analogías de las funciones, de lo que uno encuentra. Lo que encuentra uno en el documento de Excel normalmente no lo encuentra en el mismo lugar. Listo, volviendo por acá, dice escala de color, que esa es la otra que te parecía ahí, Sandy. ¿Qué hace básicamente la escala de color? La escala de color lo que me hace es, de un conjunto de datos, me va a aparecer visualmente cuál es el dato mayor y se va a ir degradando progresivamente. En un color saltará a otro para unos datos intermedios y luego se degrada y salta a otro para unos datos que son menores. Palabras más, palabras menos, ¿qué es esto? Yo me voy a formato condicional y me voy a escalas de color. A mí me gusta usar siempre el primero porque es el que más representación tiene y es una representación casi que de un semáforo. Noten que acá en estas opciones el 20, que es el más grande, es el que tiene el verde más intenso. Y para eso empieza que los números que están hacia abajo, 19, 17, 18 y 19, tienen cierta tonalidad de verde porque los está agrupando en la primera cantidad de datos más grande. En el caso de los amarillos, pues ya estos amarillos son datos intermedios y en el caso de los rojos identificamos el dato más pequeño precisamente con el color más intenso del rojo, que es el 8. Este es bastante útil en el caso en el que ustedes quieran resaltar cuando hayan sido ciertas ventas del mes, pueden resaltar ustedes qué días son más complejos. Por ejemplo, uno puede decir acá visualmente que prácticamente si esto fuera lunes, martes, miércoles y jueves, que los lunes son quizás los días probablemente más regulares, los que en los primeros días pues no va tan bien, se puede decir de esa manera, y que quizás el día más crítico fue un martes de esta semana. Les puede servir para eso. Pero bueno, hasta el momento es entendible lo que nos arroja la escala de color, ¿cierto? Representación visual del conjunto de datos, quién es mayor, quién es menor y cómo se van
cambiando, cómo se van degradando de acuerdo precisamente a ese mayor o a ese menor. ¿Sí es claro? Sí, señor. Sí, señor. Sí, profe. Listo. Estas reglas son muy sencillitas. La verdad es que estas las saca uno con la pura deducción de ver qué es lo que hace. Entonces, aquí miren que también tengo una opción de utilizar un conjunto de iconos que más o menos hacen lo mismo que hicimos acá, pero colocando unos iconos. En este caso, yo resalto y al resaltar, perdón, yo selecciono el rango de celdas y me voy a formato condicional y le digo conjunto de iconos. Yo puedo escoger, por ejemplo, este que tiene color verde, color amarillo y color rojo en una dirección de flechas, en la cual van a notar que los valores de la flecha verde hacia arriba son los más altos, los valores de las flechas amarillas son los valores intermedios y los valores de la flecha hacia abajo roja pues son efectivamente los datos más bajos. Puedo aplicar un formato de icono, un formato condicional con cualquiera de estos iconos que están acá. Puedo colocar aquí, por ejemplo, un semáforo. Ese semáforo hace exactamente igual que las flechas, en el cual resalta los dos valores más altos, dos intermedios y los más bajos, pues los agrupa en color rojo. A su vez, tenemos otra opción que les puede servir también como representación y es la famosa señal que digamos tenemos en los teléfonos. Entonces en el conjunto de iconos por acá hay unas señales que son parecidas a la intensidad de la señal, valga la redundancia, de la intensidad de la señal de nuestros teléfonos, en la cual yo le doy enter y hace lo mismo casi, bueno, bajo un icono hace lo mismo casi que lo que aparece acá. ¿De qué manera? Pues el dato más grande es el que tiene rellenado todas las barras. Aquí, de hecho, hasta este punto casi que venimos en una escala descendente y pues estos puntos de acá se complementan de acuerdo a ese 100 como ya lo habíamos visto y pues el 5 al ser más pequeño casi que ni resalta el color. Que básicamente esto nos sirve quizás para decir, bueno, tal persona ocupó el primer lugar en las ventas y podemos decir subió, bajó, subió o bajó, por decirlo así. Hasta el momento, ¿vamos bien? Sí, señor. Listo. Entonces nos vamos a pasar por aquí a una que dice nueva regla. Esas tres de arriba, como les digo, son bastante sencillas. Ahora miremos esta que dice acá nueva regla. Nosotros ya habíamos tocado una parte de nueva regla cuando intentamos colocar unas celdas en blanco. Creo que eran unas celdas en blanco que ayer intentamos, o era otra cosa. Bueno, no recuerdo en estos momentos, pero intentamos hacer algo con nueva regla el día de ayer. Vamos a mirar más a profundidad esa nueva regla, porque aquí sí hay un grado más alto de complejidad cuando aparezcan dos condiciones en las que yo quiero que se cumplan para que me resalte una determinada celda que me cumpla precisamente esas dos condiciones. Me explico. La primera dice acá que cuando sea menor de 13, fijemos estos datos con color de relleno rojo. Esto lo podemos hacer fácilmente con formato condicional, reglas para resaltar celdas y es menor que, y le decimos que 13 y listo. Pero yo puedo empezar a utilizar nueva regla con esta condición de manera que sea más entendible, de manera que se haga más entendible cuando miremos otro ejemplo en el cual tengamos que poner más de una condición. Entonces, vuelvo por acá. Voy a seleccionar el rango de donde voy a colocar las notas y me voy a ir donde dice formato condicional
y donde dice nueva regla le van a dar clic ahí. Ahí nos debe aparecer una tabla como la que nos apareció el día de ayer de la siguiente manera. ¿Sí recuerdan esa tablita? Sí, señor. Listo. Entonces, nos vamos a ir a la última opción que dice utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Al irnos ahí, nos va a quedar, perdón, algo que no era. Al irnos ahí, nos va a quedar una tablita como la que habíamos visto el día de ayer, en la cual yo quiero que nos paremos un momento a pensar. Nos paremos un momento a pensar en esta frase que dice acá. Dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. ¿A qué les puede sonar eso de ahí que dice dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera? ¿Cuál creen que sea la palabra clave ahí para decir, aquí podemos tocar algo de algo que ya vimos? Prueba lógica, dice Juan Camilo. Resulta que sí, eso, ahí Igual puedo... sí. Ojo, resulta que el igual sí nos va a retornar sí un verdadero y un falso, pero ese verdadero y ese falso yo le coloco una condición determinada, es decir, perdón, un valor diferente a ese verdadero o a ese falso. Me explico, si yo digo que 3 es mayor que 2, pues en vez de que me diga verdadero, me dice a mí, sí, 3 es mayor que 2, punto y coma, eso es verdad. De lo contrario, eso es mentira. Pero aquí lo que yo quiero son las operaciones en las que solamente me devuelven verdadero o falso. En ese caso, ¿recuerdan por allá las primeras clases cómo eran esas operaciones? Son las de mayor, igual o mayor Correcto. que, menor que. Ok. Y no son nada difíciles. Ya lo dijo por ahí Juan Camilo. Es lo mismo, es mirar de la función sí. Si ustedes tienen en su mente ya la función sí, pues solamente quédense con la parte lógica. Es decir, 3 mayor que 2, 2 menor que 3, o 2 es mayor que el máximo, etc. Resulta que yo le voy a decir acá, en ese rango de celdas, le digo, primero que todo, voy a hacer un momento acá, sino que no voy a poder estar compartiendo, dando la vuelta casi, creo que con esto soluciona el problema, porque creo el efecto espejo. Me confirman acá si les aparece, si pueden ver la tablita. Ahí sí la Sí, pueden señor. ver. Listo. Entonces, ahí en utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Siempre váyanse, bueno, casi siempre váyanse a la primera celda. ¿Qué le encuentran? La primera celda, o sea, donde inicia o la posición inicial del rango de datos. ¿Qué de raro le ven ustedes a esa selección que acabo de hacer? Que está fijada la celda. Que está fijada la celda. Entonces, como yo quiero poner una condición que me diga que le dé un formato de un color o una fuente, etcétera, etcétera, para el caso en que los valores de acá sean menores a 13, perdón, si yo escojo la primera celda, al moverse por ese espacio, como está fija, siempre va a ser C117. Entonces, ¿qué creerían ustedes que se debe hacer para que este valor que está acá, que yo digo C117, arranque desde ahí, pero se mueva libremente por todo el rango?
¿Qué creerían que Quitar debo los hacer? signos de... Quitar los signos. Quitar los Solo signos. dejar los 100, 117. Porque entonces si yo quito los signos, cuando pase abajo ya no va a ser C117, sino C118. Y así sucesivamente. Ahora, pregunto, si yo le quiero decir que sea menor de 13, ¿qué tendría que hacer ahí? ¿O qué creen que debería hacer ahí? El símbolo, ¿no? De menor. ¿De menor a qué? Y luego 13. ¿O también? ¿O también qué podría hacer? ¿Alguna celda? Pero no veo ninguna aquí. Ah, Ahí esa sí, está. esa celda. Tomo la celda. Y miren que Pero esa ahí, sí hay que fijarla. esa sí queda fija. Ah, ok, ya quedó. De hecho, en el momento en cuando uno coloca el primer dato, lo primero que hace es quedar fijo. Y bueno, y lo que va a hacer a lo largo de ese espacio la fórmula es decir, C17 menor a 13, a D115. Abajo va a decir C118 menor a D115 y así sucesivamente. Ahora yo le voy a dar aquí en formato y le voy a decir en relleno que me resalte eso con un color morado. Y le digo aceptar. Y luego finalmente le digo aceptar. Y me hace exactamente igual lo mismo que el menor que. Y hasta ahí vamos todos bien, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, ahora Todo perfecto, sí. vamos a borrar en estos momentos la selección que acabamos de hacer, o sea, el condicional que acabamos de hacer. Recuerden, formato condicional, bajo a donde dice borrar reglas, y en borrar reglas le digo borrar reglas de las celdas seleccionadas. No le vayan a dar a borrar reglas de toda la hoja porque si no lo que tienen por allá arriba se les borra. Entonces, bueno, ahora resulta que yo les quiero cambiar el valor, les quiero cambiar la condición del ejercicio. Yo les voy a decir que cuando la nota sea mayor a 13 y también que adicionalmente sea menor a 19, ojo, aquí yo les digo que quiero que los valores que estén por encima del 13, y que estén, que me incluya el 13 y que estén por debajo del 19, me lo resalte aquí. Entonces yo voy a ir, hago la selección de los datos, me voy a formato condicional y le digo nueva regla. Y pregunta, me voy acá donde dice utiliza una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y primera pregunta, ¿qué creen que debo hacer? ¿Qué es lo primero que tengo que hacer en una prueba lógica? ¿Alguien por ahí con el micrófono activado? A ver, es Dana Camila. Creo que seleccionar la celda. Seleccionas la primera celda. ¿Y ahí qué hago? Pues la prueba lógica, el mayor o igual a 13. Mayor igual a 13. ¿Y qué más hago Y después? seleccionar bueno, 13 o la celda esa. Y no sé, luego toca poner...
Yo estoy diciendo que quiero que me resalte las que sean mayores o iguales a 3 y las menores y menores a 19. Pero toca como en una prueba lógica normal, o sea, punto y coma. ¿Cómo sería entonces en ese punto y coma? ¿Cómo iría? Pues no sé, supongo que punto y coma e iniciar con la celda nuevamente. Con la celda nuevamente y qué más. Menor que 19. Menor que 19. Y listo, ahí hay 2 errores. ¿Cuál creen que sea? ¿Qué creen Bueno, que que hace faltó es falta? fijar la celda. Que Listo. la primera, o sea, la C igual a C117, no le quito para fijar la celda, o sea, solo la dejo fijada. Sí. Y a esta también le tengo que hacer lo mismo. Ujú. Y yo ahí a las condiciones no le veo nada malo. Pero, ¿hace falta algo? No debe ser menor o igual a 19. Uy, hay un retorno. ¿Qué creen que haga falta? ¿Qué pasaba en la función si cuando yo quería colocar 2 condiciones que se me cumplieran? Falta el I. El I, El i. Entonces yo le digo acá y abro el paréntesis y lo cierro, porque es que acá me lo dicen, dar formato a los valores donde esta fórmula sea verdadera. Cuando yo no uso sí, sino solamente uso y o hago una prueba normal sin el sí, una prueba lógica normal, me va a retornar un verdadero o un falso. En este caso yo le digo y este valor de acá es mayor o igual a 13 y el valor de acá es menor a 19. Como yo no lo tengo fijo en primera instancia, él se va a mover por todo el rango de las celdas y va a verificar siempre la condición de que sea mayor a 13 y de que sea menor a 19. Entonces yo me voy acá a formato, en relleno, escojo el color morado. No es que tenga una afinidad por el morado, sino que se me hace que es diferente a lo que hay ahí. Y le digo aceptar. Y aceptar. Y eso me genera a mí, dentro del rango de las notas, me genera que los que sean mayores a 13, caso 14, 17, 14, 16, y que no superen el 19, de hecho el 19 no lo incluyen, miren acá, porque yo le dije menor, no menor igual. ¿Hasta ahí es claro lo que hicimos o alguien tiene dudas? Es claro, voy a detener acá, me voy a una ventana y vuelvo a la normalita un momento. Para todos es claro, seguros. Dice Tatiana, me dice que claro, Jorge, David, claro. Sí, señor. Listo. Entonces, volví a presentar todo. Ya, pero Ya. formato condicional. Ahora, Hay una opción que haga eso, que se llama entre. Juan Alberto, ¿estás preguntando? Sí. Ah, qué pena, es que por la... Sí, hay una arriba que dice entre, que sería formato condicional, reglas para resaltar celdas, entre, y le digo el valor sea mayor a 13 y menor a 19. Pero ahí hay un inconveniente. ¿Cuál creen que sea el inconveniente con ese entre? Ah, no, de hecho, acá me lo está tomando. No debería porque ese rango de entre... Ah, no me lo está tomando. Sí me lo está tomando. Pero ¿cuál creen que es el problema ahí? Miremos, voy a hacer lo siguiente con el entre. Es que borré el formato. Voy a copiar estos datos de acá
Les encargo el micrófono, por favor. Listo. El de arriba lo tengo con entre. Y este de acá le voy a decir, acá me copió el formato, borrar, reglas de las celdas seleccionadas. Resulta que si yo le digo, perdón, la hago acá un momento rápidamente, nueva regla, acá hacia abajo, le digo y esto acá, me faltó y selecciono acá, desfijo, es mayor, ¿cuál era el que decía el ejercicio? Mayor o igual a 13 y menor a 19, ¿cierto? Listo. Quiero que noten la diferencia entre y esta que acabo de colocar. Perdón, acá que algo coloqué que me faltó. Nueva regla. Administrar reglas, editar regla. C125 mayor o igual a 13 y menor a 19. Bueno, ahorita no me estaba tomando el 19 y ahorita sí me lo está tomando. No debería tomarme el 19. ¿Por qué? Esa era la diferencia entre el entre y la nueva regla que acabo de hacer. Porque entre me toma a mí un mayor igual o un menor igual. Pero en el caso de acá, déjeme reviso acá un momento que algo tuve que haber colocado mal. Administrar reglas, editar. Ah, ya. Listo. Miren que cuando yo utilicé entre, este fue con entre y este fue con nueva regla. Resulta que entre me dice mayores iguales siempre y menores iguales siempre. Por eso me está incluyendo el 19 que hay acá, el 19 que hay acá y no hay más. Mientras que con la nueva regla, el 19 no me lo incluye. Porque yo le estaba diciendo, vea, mayor igual por un lado, pero por el otro menor. Esa es la diferencia. ¿Hasta ahí es claro? Listo. Sí, señor. Ok, bueno, entonces, por acá. Ah, bueno, resulta que acá acabé de hacer algo y es, imagínense que ustedes ya tienen acá determinado este formato, que es relleno rojo, y yo le digo, a mí ese formato no me gustó. En vez de que ustedes borren el formato y rehagan de nuevo lo que hicieron, en formato condicional hay una opción que se llama administrar reglas. Le dan administrar reglas y sobre esas celdas va a aparecer, no aparece, ¿cierto? Permítanme, ya les comparto por acá. Dígame, Leonardo. Eso, ya. Es que la desventaja que tengo con compartir toda la pantalla es que si yo me cambio acá al chat, se va a ver todo eso como un espejo. Entonces, bueno, por acá, en vez de yo decir, de nuevo, no me gustó ese color rojo, voy a colocar otro color. Entonces, en vez de yo borrar y volver a hacer la regla, acá hay una opción que me dice administrar reglas. Y al darle a administrar reglas, resulta que ahí me aparece cuáles las reglas que yo le he aplicado a ese rango de celdas. Y yo le digo, bueno, resulta que yo me equivoqué y no quería un formato rojo, sino que era un formato azul. Entonces le digo editar regla y en el formato, que es lo único que voy a cambiar, le voy a colocar un azul.
y le digo aceptar. Y de nuevo le digo aceptar acá y cambia todo a azul. No tienen que rehacer completamente el formato condicional. Ahora, resulta que no fue el problema no fue el color, el problema fue la selección de los datos, que no era hasta acá, sino era hasta los promedios. Entonces, ¿yo qué hago? De nuevo, voy a formato condicional, administrar reglas, y aquí donde dice se aplica a, doy en esta flecha que está hacia arriba y reselecciono el espacio de los datos, le doy enter o le doy la flechita que estaba allá hacia abajo y le doy nuevamente aceptar y automáticamente me cambia. ¿Hasta ahí es claro lo que acabé de hacer? Sí, profe. Listo. Ahora, bajo por acá y me voy a poner con otra opción que es bastante pues sencillita. Resulta que si yo le quiero aplicar formato, y de hecho más que aplicar formato, si yo quiero seleccionar dos celdas, dos conjuntos de datos, perdón, y yo le quiero colocar un color o una determinada fuente, etc., con el tamaño, en vez de yo ponerme a coger uno por uno y hacer el procedimiento, yo puedo utilizar la tecla control. Primero oprimo la tecla control, selecciono un rango de datos y luego, sin soltar la tecla control, selecciono el segundo rango de datos, y eso me va a permitir a mí que las dos queden seleccionadas. Voy a colocar aquí un ejemplo que tal vez no es muy de contexto, porque en una cosa estamos hablando de notas y en otra estamos hablando de precios. Pero yo le puedo decir a ambas selecciones que me resalten las que sean mayores a 15 o a 14. Y en ese caso, a 15 dije. No me incluye el 15 porque pues no es mayor que 15. Si bien el ejemplo pues es un poco salido de contexto porque acá estamos hablando de notas y de precios, lo importante es que tengan en cuenta que ustedes pueden seleccionar múltiples celdas así no estén, digamos, contiguas, que estén enseguida, porque por ejemplo acá si yo hago la selección me está tomando este dato de acá que no me interesa. A mí lo que me interesa es el dato de acá y el dato que está acá, los datos que están ahí. ¿Hasta ahí es claro ese atajo? Sí, señor. Sí. Listo. Entonces nos vamos a ir por acá donde dice fórmula. Y aquí en fórmula hay un ejemplo pues relativamente sencillo. El primero me dice fijar formato de color azul claro a todos los costos mayores de 220. Entonces les pregunto, ¿cuál creen ustedes que, o cómo creen ustedes que debo hacer yo eso? ¿Quién me puede ayudar? ¿Quién me puede ayudar? Seleccionamos solo la columna de costo. Columna de costo. ¿Y qué haríamos después? Formato condicional. Formato condicional. Yo me iría con el que dice reglas para resaltar celdas es mayor que. ¿Y qué número tengo que poner? 220. Correcto. Pregunta, estoy compartiendo. Sí, sí se está viendo, ¿cierto? Sí. Listo, Señor. entonces tengo compartida toda la pestaña. Listo. 220 y aceptar. Y pues hasta ahí hemos tenido claro muy bien lo del tema de los formatos condicionales. Ahora, yo pregunto lo siguiente. Fijar formato condicional a todas las celdas que contengan el nombre de un estudiante. Es decir, yo quiero que si yo encuentro la palabra Juan, ese nombre de ese estudiante es Juan, si yo encuentro la palabra Juan acá, no me resalte solamente el Juan,
sino que me resalte toda esta línea de acá. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Yo voy a seleccionar el rango de datos y me voy a ir a formato condicional, nueva regla. Y me voy a utilizar una fórmula que determine las celdas para aplicar formato. Y pregunto, ¿cómo iniciaría ahí ¿Cómo iniciaría ahí la operación? ¿Cómo creen? ¿Cómo creen que yo haría eso? A ver. Seleccionar la celda igual a Juan. No sé. No, está bien. Porque es que lo que yo voy a buscar es en dónde. En los nombres que se llamen Juan. Yo no quiero buscar por ítems, por curso, por horario, ni por frecuencia, ni por costo a Juan. Específicamente yo lo quiero buscar acá por nombre. Punto número 1, y yo sé que les van a empezar a salir dudas. Listo. Por ahí empezamos bien. Punto número 2. ¿Creen que está bien que fije a Juan ahí? Yo creo que hay que fijar en la columna, ¿no? Fijaría la columna. La de nombre. ¿Por qué? ¿No sería fijar la celda B2? Fijar la celda B2. Ojo, porque esa es la condición. Primero yo tengo que coger los datos que voy a comparar y luego si va a fijar B2, vas a fijar B2 exactamente. ¿Qué es el nombre? Que es la comparación. ¿Separado por qué? ¿Por qué operador? Mayor, menor, diferente. Igual. Igual. Porque yo le quiero decir, vea, lo que hay acá es igual a Juan. Y Juan sí me debe quedar fijo. Y ahora, si yo le doy formato, le digo un color verde y le doy a aceptar, y aquí le doy a aceptar, efectivamente lo hace. Y les voy a explicar por qué lo hace. Resulta que aquí tenemos los mismos datos que tenemos arriba. Borrar reglas de las celdas seleccionadas ya. ¿Qué pasa? Al momento en que quiero que miremos, voy a dejarles un momento la regla acá copiada. Inicio, formato, administrar. Pero se me borró acá. Es que yo la borré. Venga, les dejo un momento acá. Nueva regla. Igual. Este de acá, fijo columna. Es igual a Juan. Listo. Voy a dejarlo acá un momento. Y quiero que miremos lo siguiente. ¿Se acuerdan las primeras clases en las cuales nos pusimos a jugar un poco con el tema de los movimientos de las celdas? Cuando empezamos a ver celdas absolutas y relativas y mixtas. ¿Qué pasa? Cuando arranca la fórmula, si acá está fijo el primero, es decir, es un pesos, B, pesos 5, al momento en que yo me baje o que se empiece a bajar, a revisar todo ese espacio del rango, si yo me bajo acá, va a seguir siendo B5. Si yo me bajo acá, sigue siendo B5 y va a ocupar todas en B5. Si lo dejo fijo. ¿Y quién es B5? Es Juan. Entonces, si yo le digo Juan es igual a Juan y en todas va a correr un B5, pues lo que va a pasar es que me va a resaltar es todo. ¿Hasta ahí es claro?
¿O no es claro? Este es el dato de No, comparación. profe. No, ahí Tranquilo. sí no, ahí sí me perdí. Listo, mire, este es el dato de comparación. O sea, que sea Juan. Acá, este Juan de acá. Y este dato que está acá es el que se va a mover por todo esto. Es decir, de aquí va a pasar acá, 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 en todo ese rango de ahí. Resulta que si ahí al principio, donde yo tengo resaltado ese rosado, es un B5, o sea, arranca como B5, ¿qué pasa cuando uno fija una celda? Por más de que se mueva para cualquier lado, para la derecha o para la izquierda, siempre va a ser B5. ¿Hasta ahí es claro? Sí, eso sí. Entonces, como en todas va a ser B5, porque en todas se va a hacer el llamado B5, pues siempre va a comparar ese B5 por ese B2. Por eso aquí va a resaltar todo. Porque el formato de Excel va a empezar a bajar por todo ese espacio. Este es el espacio de las celdas donde yo coloqué los datos. Y él empieza, si él dice, me voy a mover para acá, voy a seguir siendo B5. Me muevo para allá, sigo siendo B5. Me muevo para abajo, sigo siendo B5. Entonces, en todas las celdas va a evaluar siempre B5 es igual a B2. Por lo cual ahí va a resaltar todo. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Ahora, ¿qué fue lo que nos dijo Cristian? Creo que fue. Él nos dijo, fijemos solamente la columna. ¿Y qué pasa si uno fija la columna? Sin relleno, ya listo. Si yo fijo la columna, resulta que aquí empiezo con B5 y si yo me bajo abajo, valga la redundancia, ¿qué pasaría a ser? B6. B6. Y acá sería B7 y así sucesivamente. B8, B9 y por acá B10. Ahora, si la función que tengo ahí, como está planteada, con solamente fijar la columna, se pasa acá, ¿qué vendría siendo? B5. B5. Y acá abajo, B6. B6. Y van a quedar todas iguales. Van a quedar B5, B6, B7 por todos los lados, por todas las columnas. Y como yo quería que si encontraba un Juan, me resaltara todo en amarillo, pues como aquí, 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 aquí y aquí y aquí estoy llamando a Juan, pues me va a hacer el resaltado en amarillo. O en verde, creo que fue que utilicé. Es claro de cómo se está moviendo el formato que yo le doy si yo quiero colocar que todo esto de acá se me coloque en amarillo. Si encuentro Juan acá, que toda la fila se me sombree en amarillo. O alguien no lo tiene claro. Yo aún no lo entiendo, dice Alberto. Listo. Miremoslo de otra forma. Resulta que bueno, recordemos cómo es el tema de una operación de condición. Yo le digo 5 es mayor que 2. Identifiquen que el 5 es el valor, es el primer dato. Es el dato que estoy evaluando. Cuando lo decíamos en la función si, ese 5
era el que iba a pasar por todos los datos para que todos esos datos se evaluaran contra algo, que en este caso es 2. Entonces, digamos que este de acá, en teoría, que es la comparación, vendría siendo el fijo. Ese fijo sería siendo Juan, porque yo voy a buscar que lo que me aparezca acá, en donde coincida con Juan, me pongan amarillo. Primera observación. ¿Hasta ahí bien, Juan Alberto? ¿Hasta ahí bien, Juan Alberto? Perdón, voy acá a quedarme con una pantalla para ver las reacciones. Listo. Guillermo, pregunta. No, voy claro, era. Bueno, hasta Iba ahí a todos quitar el vamos claros. micrófono. ¿Todos vamos claros? ¿Qué me dice por ahí Sharon? ¿Y Jenny? Jenny Natalie. Jenny Natalie Bedoya. Jenny Natalie Bedoya, ¿estás con nosotros? Así. Listo. Entonces, olvidémonos acá un momento de lo que hicimos. Ya sabemos que es claro que al segundo es la comparación. Y el primero es por donde me voy a mover. Entonces, cuando yo empiezo a utilizar el primer valor de acá, yo lo selecciono y al seleccionar ese valor, lo primero que me aparece es un símbolo de pesos y la casilla y un símbolo con la columna y un símbolo de pesos con la fila, o sea, con la celda. Si queda de esta forma acá, queda de esta forma acá, si queda de esa forma, pues cuando él se vaya a mover por todo el rango de celdas, ¿qué va a pasar con él? Que siempre va a ser B5. ¿Hasta ahí es claro? Sí, señor. Listo. Ahora, resulta que si yo no puse los signos pesos tanto a la B como al 5, sino solamente se lo puse a la columna, exactamente desde acá, B5. Cuando yo me pase abajo, voy a hacer ahora B6. ¿Por qué? Porque la columna es fija, pero la fila no lo es. Me paso acá y va a ser B7. Me paso acá y voy a hacer B8. Me paso acá y voy a hacer B9. Y me paso acá y voy a hacer B10. Hasta ahí, claro, ¿cierto? Entonces, listo, Juan. Como yo tengo que moverme por todo este espacio, por estas que están acá con estos bordes, entonces la fórmula va a seguir haciendo esto. B5 es igual a B2. Me quedó grande sacar ahora el signo pesos, la falta de luz. B2. Acá fijo completamente. ¿Por qué? Porque siempre voy a hacer la comparación con B2. Ahí lo borré. Y ahora yo pregunto. Por ahí le di F1. Y ahora yo pregunto. Cuando ya se movió por acá, le falta moverse por acá y todo esto. Si resulta que se pasa acá, como yo fijé la columna, pues por más de que yo me pase a la D,
voy a seguir siendo la columna B. Y como sigo en la fila 5, pues voy a seguir siendo 5. ¿Y abajo qué va a pasar? Lo mismo. Sigo siendo B por más de que estoy en la D, pero ya me cambia la fila. Soy 6. Y así sucesivamente va a completar hasta abajo. Y va a seguir haciendo las comparaciones contra ese B2. ¿Hasta ahí es claro, Juan Alberto? Listo. Entonces mira lo siguiente. Todas van a quedar así. Yo pregunto, ¿en cuál de estas se cumple la condición de que Juan sea igual a Juan? Cumple acá. Yo sé que la confusión va en decir, pero ¿cómo? Si es que Juan simplemente está acá. Pero como yo estoy fijando la columna, al moverme por todo este espacio, cuando la fórmula se mueve para acá, lo que va a hacer es el llamado de Juan, más no va a tomar el 1, porque si fuera 1 no sería B5, sino sería A5. ¿Hasta ahí es claro? Sí, profe. Y Juan Alberto, ¿cómo vamos? ¿Es claro? ¿O ahí ya? Listo. Entonces, como en todas estas es B5, o sea, aquí estoy llamando a Juan, acá estoy llamando a Juan, y acá, y acá, y acá, y como yo le dije, donde haya un Juan, resálteme, pues como en todos estos hay un Juan porque lo estoy llamando, me lo resalta ahí. ¿Es más claro con esta explicación? Ahora, no se compliquen la vida con la explicación que les acabo de hacer. Yo lo quiero hacer para que entiendan o para que vean por qué está saliendo eso y para que empecemos a mirar cuando necesite hacer otro tipo de condición diferente. Es como cuando hicimos lo de X y Y. Exacto. Es como cuando hicimos lo de X y Y, tal cual. Lo que pasa es que ahí eso que hicimos de X y Y lo estoy colocando dentro del formato condicional. Entonces yo le digo, no se compliquen la vida. Vamos a cambiar lo siguiente. Vamos a hacer esto mismo, pero resaltando a Carmen. Entonces, Juan, por favor, si quieres, ayúdame. Yo quiero que donde me encuentre Carmen, me resalte toda la fila. Si puede, Juan, si tiene audio. Si tiene audio, Juan, o no. Es que me hace feedback. Ah, ok. Bueno, entonces hagamos una cosa. ¿Quién le ayuda a Juan? ¿O Leonardo? ¿Se le mide? Bueno, entonces tendríamos que crear una nueva celda, ¿puede ser? No, vamos a hacerlo ahí sobre la... Perdón que le voy a dejar con toda la pantalla porque si no, no se ve. No, se puede hacer ahí sobre la de 220, no pasa nada. Porque recuerden que podemos poner dos condiciones ahí adentro, no pasa nada. Dos formatos, perdón. Entonces, ¿cómo sería, Juan? ¿Qué sería lo primero? ¿Juan o yo? Ay, perdón, tengo a Juan ahí. Leonardo, qué pena. No te preocupes. Entonces, pues yo creería que cambiaría la celda, o sea, la información que dice Juan, que dice, donde dice Juan, en la parte en B2, lo cambiaría pues por Carmen, para que pues busque a Carmen, ¿sí? El formato o lo cambie igual. Y pues haría prácticamente la fórmula igual, o pondría C2, ¿sí? Y fijaría esa celda va de segundas. Las dos son válidas que iba a decir. La que va de segundas, ¿verdad? Entonces sería nueva regla. Entonces, sí, claro. Utilice una fórmula que determine, la última, mejor dicho. Y sería así igualita,
¿Cómo sería? Pues lo mismo, ¿no? Sería, me paro en el primero porque él tiene que evaluar todos. ¿Sí o no? Sí. Y lo importante, fijen la columna. Si quieren, olvídense de esta explicación si les pareció muy tediosa. Fijen la primera columna. Ya le pongo cuidado a la persona que comentó. Y le dicen igual. Escribió igual fijado la columna de 7. Puede ser también la columna B7. Como puede ser acá la C2 que lo acabo de colocar. Y listo. Le digo formato, azul, aceptar y aceptar. Y listo. Y como toda regla de formato condicional, si yo le cambio acá a Juan por Carmen, también me cambia ahí y me resalta todo. Claro. Entonces, ¿estamos claros ahí? En ese orden de ideas solo bastaba con cambiar el nombre de la celda fijada y listo. Sino que la explicación por debajo es esto. Entonces, para que lo tengan en cuenta ahí. Claro. Pasémonos a validación. Ahora, resulta que con validación, ¿qué es validación de datos para empezar? Pues es una herramienta que se utiliza para analizar datos y lo que busca es evitar que ingresemos datos incorrectos precisamente. ¿Qué se refiere eso? Vamos a decir, por ejemplo, que acá dice, tengo una lista de participantes y me dice que esos participantes deben tener una edad mayor a los 30 años. Y resulta que yo por acá le digo, bueno, 32, 30, 29, 70, etc. ¿Sí? Por acá 40, 34, 28, 29. Y yo le digo, bueno, como yo le dije que la lista de participantes tenía que ser mayor a 30 años, hagan de cuenta que yo copié los datos que había en otra hoja de cálculo o en otro libro, etc., los copié y los pegué acá. Y yo llego y selecciono y con validación de datos, que lo encuentro en el apartado de datos, aquí donde dice texto en columnas, encontramos tres opciones. Ayer vimos la del medio que decía quitar duplicados. Debajo de quitar duplicados hay una que dice validación de datos. En esa validación de datos, como yo seleccioné todos esos datos de ahí, le voy a decir rodéeme con un círculo los datos no válidos. Hasta el momento yo le di la instrucción de que me rodee con un círculo los datos que no sean válidos, pero yo no le he dicho cuáles son válidos y cuáles no son válidos. Entonces, ¿cuáles serían los no válidos en este caso? Si yo necesito datos mayores a 30 años. 29, 28 y 29. Y el 30. Porque es mayor a 30. Entonces, al yo seleccionar que me diga, póngame con un círculo quiénes son los que están equivocados, van a ir a validación de datos. ¿Sí ven la validación? No. Esperen, ya comparto. Ahora sí deben ver la validación, ¿cierto? Sí, profe, ya se ve. Listo. Entonces, en la validación de datos le dicen en permitir, van a buscar la opción que dice número entero. ¿Por qué número entero? Porque sencillamente pues las edades normalmente son 30, 32, no 30, 32,5 años. Es muy poco común ver eso. Entonces, yo le voy a decir, ojo, aquí donde me dice datos, cuando yo le digo
menor que, porque yo estaría pensando, los de mayor a 30 años son los válidos y todos los que sean menores a 30 años son los que no son válidos. En el caso en el caso de la validación de datos, la pregunta es, ¿cuáles son los válidos? Si los válidos son mayores a 30, entonces aquí en datos coloquen mayor que, y el valor mínimo, o sea, mínimo, debe ser precisamente el 30, porque véanlo de la siguiente manera. ¿Qué datos permito yo? Números enteros que sean mayores que 30. Por consecuente, todo lo que no sea mayor que 30 me le va a dar un resultado de... Te había dado primero y no me salió. Un resultado de que los círculos me lo van a indicar que no son válidos, porque no cumplen la condición de decir que sean mayores que 30. ¿Hasta ahí es claro? Aquí la clave, ¿cuál es? Pensar cuáles son los válidos. Como yo dije, los válidos son mayores a 30, entonces yo selecciono el rango de datos. Voy a borrar un momento esto. Supongamos que yo le voy a decir ahora que los válidos son los mayores a 40. Yo puedo seleccionar el rango y le digo primero que todo rodear círculos con un círculo datos no válidos. Aquí como yo ya tenía la condición que había puesto ahorita y yo digo ahora que no me interesan los que sean mayores que 30. Me interesan son que los válidos van a ser aquellos que estén por encima, o sea, mayores que 40. Si encuentra los mayores que 40, a esos no les hace nada. A todos los que no son mayores que 40, a esos los va a colocar en un círculo. Le digo aceptar y el único que me queda sin el círculo es el 70. ¿Hasta ahí es claro? Pero tú no le pusiste mayor que. Sí, pero es que ese mayor que no se interpreta ahí como que los mayores son los que están, los menores que son los que están mal. Ahí se interpreta es que los mayores son los que están bien. Y esos que están bien, déjelos quietos. Los que están mal, resáltemelos en círculo. ¿Es más claro? Sí, señor. Listo. Alguien, si yo les dijera ahora que los válidos son los que tienen, ojo, piensen siempre, ¿cuáles son los válidos? Si yo sé que los válidos son los menores a 29, entonces le digo menor que 29, ¿cuáles son los que me va a resaltar en círculos? ¿Los menores que 29 o cuáles? Yo le digo, los datos válidos, los mayores, correcto. Porque ese circulito es para los datos inválidos. Hagan de cuenta que ustedes tienen su función sí y dicen, si los datos menores, si estos datos, cualquiera de estos es menor que 29, no le haga nada. De lo contrario, póngale un círculo. Y como, por ejemplo acá, el 30 y menor que 29, el 32, por ejemplo, no es menor que 39. Y a ese le va a dejar un círculo. Al 30 no es menor que 29, le deja un círculo. El 29 tampoco es menor que 29, le deja un círculo. El 40 lo mismo, el 34 lo mismo. Pero cuando llega el 28, dice, el 28 sí es menor que 29. Entonces a ese no le hago nada. No me haga quedar mal.
Validación de datos. Ah, ok. Ya habían dos reglas ahí. Borrar círculos de validación. Aceptar. Número entero menor que 29. Y le digo rodear con un círculo y efectivamente el que no me coloca es el 28. Porque cuando yo digo que la edad permitida son los menores de 29, todo lo que no cumpla que sea menor de 29 es lo que me debe resaltar con ese círculo que aparece ahí. ¿Es claro? La clave es, de nuevo, validación de datos. Lo voy a borrar acá. Voy a preguntar que me resalte, voy a decir, los datos válidos son los mayores a 32. Entonces, como yo sé que los datos válidos son los mayores a 32, entonces yo le digo mayor que 32. Le doy a aceptar y me voy a la opción de rodear con un círculo datos no válidos y me va a resaltar todos aquellos que no son mayores que 32. ¿Hasta ahí claro? ¿O cómo vamos ahí? Sí, todo claro. Listo. Ahora, resulta que a mí que me permite hacer la validación de datos. Para quitar las reglas de validación de datos le pueden dar acá validación de datos y le dicen borrar todos y le dan aceptar. Y eso ya les borra, es como el borrado del formato condicional para que lo tengan en cuenta. Ahora miremos por ejemplo acá donde dice el mes. Entonces yo tengo acá enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. Y digo lo siguiente, voy a seleccionar en este rango que está vacío y le voy a dar validación de datos y donde dice permitir cualquier valor voy a escoger la opción de lista. Me va a preguntar un origen. Ese origen van a ser los datos de acá que se llaman enero a junio y yo le voy a dar aceptar. E inmediatamente me aparece acá una flecha hacia abajo en la cual me va a permitir entrar solamente esos datos. Si yo llegase a decirle, por ejemplo, diciembre, ¿qué diciembre tan raro? Me va a botar un mensaje de error que dice que el valor no coincide con las restricciones de la celda validación de datos. Y yo le digo reintentar. Y al reintentar, él vuelve y me accede ahí, pero yo tengo que colocarle un valor que me permita ingresar el dato, como enero. Ojo con los espacios, porque ustedes ya se dieron cuenta que los espacios los toma como un carácter. Si yo digo enero espacio y le doy enter, me dice no coincide por ese espacio. ¿Qué tengo que hacer? Borre el espacio y enter. ¿Hasta ahí claro? Sí, Juan Alberto, ¿quién más? Es que si doy la vuelta de una vez, efecto espejo. ¿Para todos claro? Listo. Sí, profe. Ahora, resulta que esta validación de datos tiene algo muy chévere. Y es que yo me puedo, dentro de esas celdas, váyanse un momento a validación de datos y miren que ahí les sale 3 opciones que nos dice configuración, mensaje de entrada y mensaje de error. Resulta que en el mensaje de error
yo le puedo decir que aquí estamos hablando del mes y le estoy diciendo el mensaje de error va a ser solo admite los meses del primer semestre. Y le digo aceptar. Cuando yo le doy a aceptar y yo quiero colocar un mes diferente a enero, febrero, marzo, abril, mayo y junio y le digo diciembre, mire que me dice acá en el título mes y me dice solo admite los meses del primer semestre. Y yo le doy reintentar, pero antes de darle reintentar, quédense con esta figura, con la X de acá. Le doy reintentar y tengo que cambiar por obligación a un dato que hay dentro de esa lista. Ahora, resulta que dentro de validación, ahí mismo en el apartado de mensaje de error, hay 3 opciones. Uno que dice alto, que no me va a permitir colocar cualquier valor, sino solo los de la lista. Pero yo puedo escoger advertencia, que tiene aquí su figurita de advertencia, y le digo que aceptar. Y me voy acá y yo coloco de nuevo otro mes que no corresponde a esa lista y me va a decir lo mismo que tenía ahí en el mensaje de error, pero me va a preguntar ahora, ¿desea continuar? ¿Sí o no? Si le digo que sí, me deja ingresar octubre. Si le digo que no, pues no me lo deja ingresar, a pesar de que no está en la lista. Y por último, bueno, ya por acabar, 2 cositas, 2 últimos, ahí en validación de datos hay un tercer estilo, que es de información. Y yo le digo aceptar. Y yo por acá coloco de nuevo otro mes que no me acepta. Me cambia por el símbolo de información y si yo le doy a aceptar, me lo deja ingresar. ¿Qué sería lo último? Y mañana retomamos un poco de esto. En validación de datos nuevamente, yo puedo dar un mensaje de entrada también. Le digo mes y en el mensaje de entrada le digo pilas, solo los primeros 6 meses. Y le doy aceptar. Y en cada celda de las que yo seleccioné me va a dar un mensaje de orientación que me dice pilas, solo los primeros 6 meses. Hasta ahí es claro. Igual, mañana retomamos. ¿Es claro para todos? Sí, profe. Listo. Detengo la grabación acá un momento.